Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado en boca de todos, generando un mar de especulaciones y sobre todo, mucha intriga. Prepárense porque vamos a revelar los mensajes secretos de Mert y Afra, y créanme, los detalles que descubriremos hoy los van a dejar completamente sorprendidos. Si son tan fans como nosotros de seguir de cerca la vida de sus celebridades favoritas, y les encanta desentrañar los misterios que a veces se esconden detrás de sus publicaciones, entonces este vídeo es para ustedes. Antes de empezar con todo el revuelo, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras investigaciones y análisis. El mundo de las redes sociales, amigos, es un campo de batalla donde cada palabra, cada emoji, cada me gusta puede ser interpretado de mil maneras. Y cuando hablamos de Mert y Afra, dos figuras que acaparan frases y titulares, cada detalle de su interacción digital se convierte en un código a descifrar. Hemos estado rastreando sus publicaciones, sus comentarios, sus historias, prácticamente cada píxel que comparten. Y hoy por fin, vamos a poner sobre la mesa las pruebas, las conexiones que quizás a simple vista pasaron desapercibidas, pero que revelan un universo paralelo de comunicación entre ellos. ¿Alguna vez se han preguntado si detrás de un simple me gusta hay un mensaje oculto? ¿O si un comentario aparentemente inocente es en realidad una declaración de intenciones? Pues bien, Mert y Afra parecen dominar el arte de la comunicación cifrada en el vasto ecosistema de las redes sociales. Hemos observado patrones, coincidencias sospechosas y, sobre todo, reacciones que nos han llevado a pensar que hay mucho más de lo que vemos en la superficie. Empecemos por lo más llamativo, los comentarios. Recordemos ese momento en el que Afra publicó una foto con una descripción bastante poética sobre la vida y los caminos que uno toma. A simple vista, un post más. Pero entonces apareció Mert. Su comentario, un simple exactamente acompañado de un emoji de infinito, podría parecer algo trivial. Sin embargo, si consideramos el contexto de otras interacciones y la historia reciente de ambos, ese exacto podría ser una confirmación, un asentimiento profundo a lo que Afra estaba expresando, y ese emoji de infinito, ¿acaso insinuaba una conexión que va más allá de lo efímero? Hemos visto cómo ese mismo emoji de infinito ha aparecido en otras de sus interacciones, casi como una firma, un guiño entre ellos que parece decir, esto es algo duradero. Pero no nos quedemos solo en los comentarios. Las reacciones a las historias de Instagram son otra mina de oro de información. Hemos notado que Mert suele ser uno de los primeros en reaccionar a las historias de Afra, y no solo con un me gusta. Hablamos de emojis que parecen elegidos con sumo cuidado. Por ejemplo, cuando Afra compartió un fragmento de una canción que hablaba de recuerdos y nostalgia, Mert respondió con un emoji de estrella fugaz. En el lenguaje de los emojis, una estrella fugaz a menudo se asocia con desear algo, con esperanzas o con momentos mágicos. ¿Estaba Mert deseando algo relacionado con esos recuerdos que Afra compartía? ¿O quizás estaba reconociendo un momento mágico que ambos habían vivido? La sutileza aquí es clave y la repetición de este tipo de reacciones selectivas nos hace pensar que no es casualidad. Además, hemos analizado los momentos. ¿Han notado cómo a veces, casi simultáneamente, Mert y Afra comparten contenido que parece dialogar entre sí? Por ejemplo, un día Afra publicó una foto de un atardecer impresionante con la frase «colores que te roban el aliento». Horas después, Mert subió una foto de un paisaje similar, comentando algo sobre la belleza efímera de ciertos momentos. La conexión es evidente, ¿no creen? No es solo una coincidencia de temas, sino que parece una respuesta directa, una continuación de una conversación visual que están teniendo a través de sus perfiles. Es como si se estuvieran enviando señales, diciéndose el uno al otro, te veo, te entiendo, y yo también estoy sintiendo lo mismo. Y hablemos de los hashtags. A veces, un hashtag bien elegido puede decir más que 1000 palabras. Hemos detectado que en ocasiones, Mert utiliza hashtags que parecen hacer referencia indirecta a Afra o a algo que ella ha compartido recientemente. Un ejemplo claro fue cuando Afra publicó una foto suya sonriendo, con el texto, «La felicidad está en las cosas sencillas». Más tarde Mert subió una foto suya en un entorno más relajado, y entre los hashtags, apareció uno poco común, almohadilla sonrisas simples. Podría parecer una casualidad, pero viniendo de él, y poco después de la publicación de Afra, adquiere un significado especial. Es una forma de respaldar su mensaje, de unirse a su sentir, sin necesidad de mencionarla directamente.
Pero la cosa se pone aún más interesante cuando consideramos las indirectas en sus historias. ¿Han visto esas encuestas que a veces lanzan, y que parecen estar dirigidas a una persona en particular? Hemos notado que en ciertas ocasiones, Afra ha lanzado encuestas del tipo ¿prefieres la aventura o la calma? Y Mert, horas después en su propia historia, ha publicado una imagen de un viaje a un lugar exótico, casi como si estuviera respondiendo a esa pregunta y demostrando su preferencia por la aventura. O cuando Mert publicó una pregunta abierta sobre cuál era el mejor libro para leer, y días después Afra compartió una foto de ella leyendo un libro específico, de un autor que a Mert se le conoce por admirar. Son piezas de un rompecabezas que, al unirlas, revelan una dinámica de comunicación mucho más profunda de lo que aparenta. Además, hemos estado atentos a las menciones y a las interacciones con cuentas de amigos en común. A veces, un comentario en una foto de un amigo mutuo puede ser una forma de enviarle un mensaje a alguien que no está directamente etiquetado. Por ejemplo, Mert podría comentar en una foto de un amigo donde aparece Afra, con un mensaje que, si bien es para el amigo, tiene una carga implícita para ella. Es un juego de poder de astucia social, donde las palabras adquieren un doble, o incluso un triple, significado. Hemos investigado también la cronología de sus publicaciones. Cuando uno de ellos está en un lugar específico, es común que el otro poco después publique algo relacionado con ese mismo lugar, o incluso con la actividad que el otro podría estar realizando. Es como si se estuvieran sincronizando, compartiendo experiencias de forma paralela, y utilizando sus plataformas para dejar constancia de esa conexión. Por ejemplo, si Afra comparte un concierto al que asistió, y días después Mert sube una foto de un artista similar, o una historia hablando de la música que le inspira, es difícil ignorar la posible conexión. Y no podemos olvidar los emojis repetidos. ¿Han notado que a veces ambos utilizan el mismo emoji en diferentes publicaciones, como si fuera un código secreto entre ellos? El corazón rojo, la cara sonriendo, la mano aplaudiendo. Estos pueden parecer triviales, pero cuando se observan en secuencia y en contextos similares, sugieren una complicidad, una forma de comunicación tácita que va más allá de las palabras. Es como si estuvieran marcando territorio, dejando su sello personal en el universo digital. Incluso hemos analizado los cambios en sus biografías o en sus estados. Un pequeño cambio en una palabra, un símbolo añadido, puede ser interpretado como una señal. Hemos visto cómo a veces sus biografías parecen resonar con los temas que el otro está abordando en sus publicaciones. Es una forma de alinearse, de mostrar una sintonía que va más allá de lo superficial. La verdad es que al desgranar cada detalle, cada pequeño gesto digital, Mert y Afra nos demuestran que las redes sociales no son solo plataformas para compartir contenido, sino verdaderos campos de juego para la comunicación sutil, para los mensajes cifrados que solo aquellos que prestan atención pueden descifrar. Nos enseñan que en la era digital, las relaciones se construyen y se comunican de maneras cada vez más ingeniosas y francamente fascinantes. En resumen, amigos, hemos explorado cómo Mert y Afra utilizan los comentarios, las reacciones a las historias, la sincronización de contenidos, los hashtags, las indirectas en encuestas y preguntas, las interacciones con amigos en común, la cronología de sus publicaciones, los emojis repetidos e incluso los cambios en sus biografías, para comunicarse de una manera que va mucho más allá de lo que vemos a simple vista. Han demostrado ser maestros en el arte de la comunicación digital, creando un lenguaje propio que solo ellos, y nosotros, sus fieles seguidores, podemos empezar a desentrañar. Ha sido un viaje fascinante, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de esta revelación tanto como yo. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis. Su interés y su participación son lo que hace que este canal sea posible. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han notado alguna otra conexión o mensaje secreto entre Mert y Afra? ¿Hay algún detalle que les haya sorprendido especialmente? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leer sus opiniones y sus propias investigaciones. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha aportado algo nuevo, o simplemente les ha entretenido, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Mert y Afra, para que todos podamos seguir descifrando juntos estos misterios. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.